Pero ahora hay otro tema también importante. ¿Qué va a pasar con el juicio de Susana Villarán? Tras la desactivación del equipo Lavajato, se tenía incertidumbre de cómo iba a continuar los casos. En el caso de Susana Villarán, se nombró al inicio como encargado del caso a Alexander Taboada. Se dijo que él se iba a encargar temporalmente de esa situación. Pero hoy ya hemos conocido que Isabel del Águila, tras un informe de la situación actual, se queda a cargo porque ella ha tenido el caso desde la etapa intermedia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién es esta señora? ¿Quién es Isabel del Águila? La fiscal adjunta de José Domingo Pérez, que llegó al despacho también para conocer esos detalles y que hoy va a tener esta gran responsabilidad de llevar el caso hasta el final, si así se lo permiten. Y bueno, ¿qué es lo que queda? Se dice que al final de este mes empieza la declaración de los testigos. Y en el caso de Susana Villarán, un testigo clave era el señor Miguel Castro, que fue hallado muerto en su vivienda en Miraflores, un caso que también fue muy sonado aquí en Perú 21 y que hasta ahora no se halla la responsabilidad de su muerte porque ese caso, específicamente el de su muerte, lo lleva otra fiscalía. Vamos a hablar largo y tendido sobre lo que queda de esta situación con Andy Carrión, abogado penalista. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayri. Gracias por la invitación. Para empezar, ¿cómo ve esta situación en la que se dijo en un inicio que iba a haber incertidumbre, pero ya se tiene a Isabel del Águila, fiscal adjunta de José Domingo Pérez, que ya se queda a cargo del caso de Susana Villarán? Para contextualizar, yo creo que en general la desactivación de los equipos especiales, incluyendo este equipo especial Lavajato, no ha tenido ese fin catastrófico que nos habían anunciado no solamente José Domingo Pérez, sino también Rafael Vela, ex coordinador precisamente de este equipo especial. Lo que ha sucedido el día de hoy, habiendo ya tomado una coordinación interna el fiscal Germán Juárez, es de que los fiscales que estaban llevando el caso como adjuntos, como en este caso, por ejemplo, Isabel del Águila, pues ahora se va a hacer cargo precisamente ya de lo que resta del juicio, al menos hasta que tenga la indicación por parte del fiscal provincial. ¿Y quién es Isabel del Águila? Pues una fiscal adjunta que ha llevado toda la etapa preparatoria o parte de la etapa preparatoria, pero también la etapa más importante que es la intermedia, es decir, esa etapa previa a llegar al juicio, donde se vio cada una de las pruebas, se discutió acerca de la viabilidad o no del caso para que éste pueda pasar a un juicio oral. Entonces, hay garantía de que el resto del caso, al menos en el juicio, lo va a llevar una persona que conoce a fondo y que no tiene que empezar de cero para familiarizarse con ello, que es lo que nos decían José Domingo Pérez y Rafael Vela, de que son personas que no son especializadas y no conocen el caso a fondo. Pues no, ella va a seguir. De hecho, que en el anuncio que hicieron el día de hoy, al inicio de la sesión de hoy del juicio oral, ella señaló de que en adelante va a llevar el juicio hasta que tenga la indicación del fiscal provincial. Y resumiendo esta intervención, diría que primero hay garantía de alguien que conoce el caso a fondo y en segundo lugar que se encargó ya de etapas importantes de poder viabilizar el caso y que éste llegue a juicio oral. Claro, además hay que recordarle a la gente que este es un caso emblemático. Susana Villarán es acusada de lavado de activos y corrupción por haber favorecido a las empresas Odebrecht, OAS y Graña y Montero en contratos o adendas con la Municipalidad de Lima y además por esta campaña no a la revocatoria, si ustedes recordarán, en el año 2013 y la fallida reelección que ella tuvo. Pues bien, aquí este caso comprende múltiples testigos que empezarían a dar su declaración a finales de este mes. ¿Cómo debería empezar a avanzar este juicio? Mira, en grado de complejidad, Mayra, este caso es casi tan complejo como el de Keiko Fujimori. Recordemos de que aquí hay cientos de testigos, otras personas que también se han incluso sometido a un procedimiento de colaboración. Ya luego vamos a hablar seguro de Miguel Castro, uno de los que sí se sometió frustradamente a un procedimiento de colaboración precisamente por su muerte. Sin embargo, el aspecto probatorio es riquísimo en este caso. Yo diría incluso que de los demás casos que ha llevado adelante el equipo especial Lavajato, este es uno de los casos más redondos, porque no estamos hablando solamente de financiamiento de campañas políticas, sino estamos hablando de financiamientos de personas que ya eran funcionarias públicas. ¿Por qué? En algún momento incluso se discutió acerca de si esta decisión que tomó el Tribunal Constitucional
para recordar, en el cual anuló el caso Cócteles precisamente porque no se podía imputar lavado de activos a alguien que no haya presumido el origen ilícito de los dineros, se discutió si esto podía aplicar al caso de Susana Villarán. Pero sin embargo no es así, porque en el caso de Susana Villarán no solamente está en curso el financiamiento de las 3 empresas que acabas de mencionar para la campaña del no y también para la reelección cuando ella fue alcalde, sino que además ella favoreció como contraprestación a estas empresas para que precisamente se apoderen y lucren con Línea María y otras tres obras más. A cambio de favores, ¿no? A cambio de favores. Entonces no solamente está en curso el delito de lavado de activos, sino es el delito de colusión, el delito de organización criminal, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, entre otros. Es por eso que la Fiscalía, en este caso en específico, ha solicitado que se le imponga 29 años de prisión, que no es poco. Entonces yo creo que de todos los casos, Mayra, y es por eso que también se le criticaba a José Domingo Pérez, es el caso que más pruebas tiene. Es el caso, diría yo, que no solamente implica ya financiamientos de campañas de no reelección, sino además contraprestaciones de alguien que cumplía una función pública de alcaldesa en el año 2011 al 2015. Entonces, yo creo que si hablamos de una proyección del caso, yo creo que es un caso sólido, uno de los pocos en realidad, porque a regañadientes ha tenido que avanzar con el caso José Domingo Pérez, que era quien tenía a cargo este proceso en específico, pero yo diría que ahora, en el transcurso del juicio, como tú señalaste, máximo a fines de este mes tendrían que empezar a desfilar ya los testigos por el tribunal, pero este es un caso que va a tomar también muchísimo tiempo, ¿no? En atención a la complejidad, al número de testigos. ¿Cuántas audiencias deberían habilitarse para que este caso avance con la celeridad que merece? Mira, a pesar de que habían pisado el acelerador en el caso de Keiko Fujimori, tomó años incluso hasta que cumplan con la etapa intermedia y luego el avance del juicio oral. En este caso, al menos al ritmo que se está avanzando, Mara, yo diría que siquiera 2 años para que el juicio culmine. Y eso, avanzando muy céleremente, porque tampoco es que ellos estén sesionando 2 o 3 veces por semana, sino que lo están haciendo una vez por semana. Y eso va a implicar naturalmente de que se dilaten los tiempos del juicio, más aún, como te comenté, por el sinnúmero de pruebas que existen en este caso. Después de que desfilen los testigos por el juicio, pues van a tener que actuar probatoriamente todos los documentos y otros que se han podido recabar, y eso también va a tomar muchísimo tiempo. Ahora, yo quiero señalar las declaraciones de la señora Susana Villarán, que si bien reconoce los aportes de las empresas, ella dice y niega que ha cometido delitos. ¿Se puede hacer eso? Bueno, puede negarse a reconocer su culpabilidad. De hecho, que toda persona tiene ese derecho, ¿verdad?, de declararse inocente ante el tribunal. Pero en la ley... Pero tú lo has dicho muy bien, ella reconoció en una entrevista que sí había recibido dineros por parte de la constructora brasileña. Y eso yo creo que es un elemento que le complica más bien a ella su situación antes que ayudarla reconociendo su inocencia. Entiendo de que ella quiere, al menos por lo que se ha visto hasta ahora como su estrategia de defensa, señalar de que en efecto sí ha recibido dineros para financiar estas 2 campañas cuando ella era alcaldesa de Lima, pero que no hubo ninguna contraprestación, es decir, el acto corrupto propio de la colusión que también se le imputa. Y yo creo que esa estrategia la está siguiendo porque como hay casos como el de Keiko, como el de Ollanta, que un poco está débil el tema del financiamiento, entonces por ahí podría, digamos, tener algún tipo de resultado airoso. Pero lamentablemente este caso no se concentra solamente en el financiamiento, sino además tiene imputaciones graves de corrupción. Y a diferencia de los demás casos, Mayra, por ejemplo, Keiko Fujimori o Ollanta Humala, que son los casos más paradigmáticos, ella fue la única funcionaria pública. Es decir, en la época en la que ahí está la responsabilidad, ¿no? Y ahí está la responsabilidad por actos de corrupción, precisamente por haber favorecido a estas empresas cuando ella era alcaldesa de Lima. Situación que no se corrobora en los otros casos de financiamiento ilícito de campañas políticas, porque fueron previas a que asuman cualquier tipo de función pública, incluso en el de Ollanta Humala, previo a que él sea presidente de la República. Entonces, este caso tiene particularidades que hacen que sea un caso sólido. Bueno, vamos a ver cómo procede la Fiscalía en ese sentido. Nosotros tuvimos una comunicación con el fiscal Germán Juárez Atoche, el coordinador de lavado de activos ahora, y lo que él nos pudo alcanzar es que el ritmo del juicio de Susana Villarán se va a desarrollar con normalidad, que esta desactivación del equipo especial no significa un obstáculo. Entonces,
bajo esa premisa vamos a ver cómo se viene desarrollando las audiencias en el caso de la señora Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima. Yo le agradezco, doctor, ya le estaba cambiando ya la titularidad, doctor Carrión, por estar con nosotros. Gracias, analizando Mayra, por la este invitación. caso, y por supuesto se nos quedó pendiente por el tiempo analizar el caso de Miguel Castro, que era un testigo en particular. Un testigo clave, ¿no? Clave. Que se está investigando incluso las causas precisamente de su muerte vinculado al caso que estamos comentando de Susana Villarán. Por supuesto que sí. Muchísimas Gracias gracias a por ti, estar Mayra. con nosotros.